¿cómo se puede decir? Tú puedes pelear en tus propias fuerzas. Pero lo que le falta a la iglesia le falta el Espíritu Santo. A la iglesia lo que le está faltando es el poder del Espíritu Santo, la llenura. Hoy en esta tarde, mientras visitaba a una hermana, mire, el enemigo está haciendo creer tantas cosas y lo que más me impacta y lo que más me duele a mí, como pienso que a muchas personas, es que en ciertas congregaciones le están diciendo que el sexo oral, el sexo anal no es pecado, que si es que está en medio del pueblo de Dios, sea casado, está bien. Mire, estamos hablando de que en todo tiempo hay que orar. Pero mire, el pueblo de Dios ora, pero no discierne. El pueblo de Dios ayuna, pero se casa con la impía. El pueblo de Dios dice que está orando y escoge mal. Pero ¿cómo es eso que es Dios que nos está llevando a esa situación? No, hay que tener discernimiento. Mire, hoy hablando con esa persona para hacerle liberación, esta persona, yo le decía lo que yo veía y lo que yo le estaba diciendo. Aquí no es el centro la persona, aquí es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo está llevando a mucha gente al suicidio, la depresión. ¿Y qué es lo que pasa? La gente, yo me digo, si cuando tú oras, Dios te revela, Dios te muestra, pero el pueblo le falta enseñanza, el pueblo le hace falta. Y hay que entender que nosotros nos reunimos es para aprender. Lo que Dios enseña o revela a alguien es para enseñar, pero para que todos se alimenten, porque vemos que hay mucha iglesia que está quedando raquítica y que el centro se le está dando al hombre. Y mire, el hombre no fue el que pagó el precio por usted. El hombre no fue quien llevó el pecado por usted. Entonces es muy importante de que todo lo que hagamos, mire, usted puede decir que usted no cree a la cosa que usted decía, que hay gente que lleva a sus hijos al Disney. Igual, usted muchas veces sabiéndolo, lo hace. Entonces yo a veces yo digo, Señor, es como yo le escribía a alguien y le mandaba un audio. Me dice, es que le van a hacer las trenzas a mi hija, una persona que está depresiva y que ¿cómo se dice? Desanimada. Entonces yo me digo, pero ¿cómo esta persona va a hacer que le impongan manos a su hija en su cabeza? Si a esta persona ya se le está explicando. Entonces yo digo, tenemos que orar con entendimiento, porque la guerra espiritual es batallar, es guerrear con entendimiento. ¿Ya? A veces usted sabe que usted tiene el entendimiento del hombre, pero también hay el entendimiento con el Espíritu Santo. Por eso habla de la sabiduría. Lo que habla Santiago capítulo 4 dice que la sabiduría terrenal es diabólica, es infernal, pero la sabiduría que más seca tarabasaya, la sabiduría que viene del cielo, es una sabiduría que no viene del mundo, que no viene conforme a lo que usted o como usted quiere pelear. Entonces, es muy importante que usted ore, como decía la hermana, pero ore no a lo loco, porque el pueblo de Dios sí ora, pero no discierne. Y mire que yo veo mucha gente, pero no discierne. Y pueden ayunar y pueden hacer silicio. Pero mire, cuando usted ora a Dios y Dios le dice lo que está lo malo, pero usted no reacciona, ¿de qué le sirve que usted haya orado a Dios si Dios ya le respondió y usted no actúa? Es como la hermana que hablaba en su testimonio. Decía que ella no creía que el muñeco podía estar poseído o que el muñeco podía tener una influencia, porque es lo que ella pensaba, porque no conocía lo espiritual. Porque cuando una persona no conoce, no discierne lo espiritual, pues muchas veces hay gente que se va a meter en lugares, como hemos aprendido aquí, se va a meter en lugares muchas veces que están contaminados
porque no llega a discernir lo espiritual. Entonces es muy importante que muchas veces la gente dice, bueno, vamos a orar, pero es que realmente la gente está orando. Mire, hoy me quedé, hay iglesias que hablan mucho de santidad, muchos hablan de santidad y toman el logo y toman la palabra y sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cómo yo me puedo atrever? O sea, es que ya la gente está perdiendo el temor y decirle que a una pareja de pastores, porque se estaba ministrando a pastores, que a estas personas le dijeron que no era pecado, que si es que hacía sexo anal, no era pecado porque estaban entre esposos cristianos. Y que si es que la esposa quería o el esposo quería sexo oral, no pasaba nada. Estas personas, le estoy hablando de cristianos, entonces cuando estamos hablando tal vez, van a decir, usted se está desviando, estoy hablando de que estas personas estaban orando para casarse y estas personas estaban pidiendo confirmación y al final ese matrimonio no se dio. Entonces, yo mire, hay cosas que yo lo sé, sin que lo sepa, sin que conozca gente, y cuando yo llegué, yo le dije, es que esto pasó, y me dijo, sí. Porque mira, hay mucha gente que no discierne que a veces son influencias demoníacas y la gente piensa que porque recibió una respuesta, piensa que es de Dios. Por eso yo a alguien, como le hablaba hoy en la tarde, a mí me gusta que Dios me siente, me diga, siéntate, quiero hablar contigo y tú vas a hacer esto, porque las cosas de Dios se las hace con temor y temblor. Y eso es lo que está perdiendo el pueblo de Dios, está perdiendo el temor, el discernimiento. Y cuando usted ore, ore con discernimiento, ore conforme a la palabra, practique la palabra, no sea solamente el que habla, sino ponga por obra lo que usted ora y lo que usted habla. Eso es muy importante en el mundo espiritual, porque hay que entender que el mundo espiritual, mire, esto es más serio y ellos le reconocen desde lejos. Saben quién es usted, saben que lo que usted habla y según lo que usted también predica. Entonces, yo le estoy hablando eso. ¿Por qué? Porque estaba hablando de oración y esta persona me decía, pero hermana, porque yo le decía, le estaba explicando, yo le decía es que la oración no se lo hace a lo loco. La hermana hablaba que guerra avisada no mata soldados y es una verdad. Pero ¿qué es lo que le pasa? Si es que usted no lee las instrucciones en la palabra de Dios, lo que Dios quiere de usted, para qué sirve la oración, para qué sirve ayunar. Usted mire, usted dice la palabra, dice que usted es más que victorioso en Cristo Jesús. Y como decía, mire, usted tiene que depender de Cristo. Aquí nos reunimos es para que usted dependa de Jesucristo. Y es que usted tome las armas de guerra y es que usted pelee por su casa y que usted pelee por sus hijos, porque yo no puedo tomar su guerra, ni usted tampoco tal vez va a poder sobrellevar o llegar a tomar toda la guerra que yo tengo. Porque la misma guerra que usted tiene en su casa, tal vez yo no la voy a soportar. O la que yo tengo, usted tal vez no la va a soportar. Y usted tal vez va a decir, esto es muy fuerte, como que voy a abandonar. Pero cada uno de nosotros, Dios nos dio una carga con diferente peso. Según porque unos están comenzando, otros han aceptado al Señor, otros están aprendiendo y ese es el objetivo de aprender y a discernir, pero también a depender de Dios. Entonces, como decía la hermana, usted puede orar en cualquier lugar como se le ha enseñado. Usted puede estar dormido y orar. Usted puede estar en su carro y orar. Como siempre he dicho a algunas hermanas, mis mejores encuentros con el Señor ha sido en mi carro, bañándome, lavando los platos. Porque vemos que Dios es omnipotente, omnisciente, que Él no dice no, que hay mucha gente que he encontrado, y pues yo no le sé si usted lo ha pensado así, pero cuando yo recién me convertí, uno piensa que Dios está solamente en cuatro paredes y que eso se llama iglesia, pero no, hay que entender que usted es la iglesia deambulante, que donde usted va, usted tiene que brillar, que donde usted va, usted es templo, y que donde usted va, usted tiene que ser lo que dice la palabra en Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor.
no sea solamente como que salga de la boca, sino que vean por obra, por los frutos, lo reconozcan, que de aquí a Los Andes, de aquí a Ginebra, ustedes lo reconozcan, que usted diga, ah, ella es una hija de Dios, pero que sea, siempre ponga por obra. Entonces, pienso que eso es lo primordial de centrar en lo que decía la oración, es sobre todo discernir. ¿Por qué vamos otra vez al discernimiento? Porque mire, alguien me contaba que esta persona estaba orando por un matrimonio. Y mira, esta persona, yo le había dicho que eso no era de Dios, pero la persona no creyó. Yo le dije a esa persona, ten cuidado, mire, yo veo esto, esto. Me dijo, pero es que usted no conoce. Yo dije, es verdad, yo no conozco, pero solamente por teléfono, yo dije es lo que la persona aportaba, lo que tenía. Entonces yo le decía, ten cuidado porque el enemigo busca cualquier puerta para poder atingir, como decía la hermana, puede ser por medio de alguna persona que te va a lastimar, que te va a dañar. Pero mire, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? A veces pensamos que Dios nos está respondiendo a las oraciones. Y mire, yo le voy a decir, cuando usted cree que Dios le está respondiendo y usted está pidiendo por casarse y usted cae en fornicación, déjeme decirle que no es Dios que le respondió esa oración. Porque el primero que quiere que usted se guarde en santidad y que usted no caiga en pecado es Dios, ¿ya? Y es lo que me decía. Entonces yo le decía, hermana, yo le decía a esta persona, lo que falta mucho en el pueblo es discernimiento. Porque esta persona, como la persona que lo abordó era cristiano, que la abordó, perdón, era cristiano, pero esta persona nació dentro del evangelio. Pero esta persona estaba haciendo cosas que no tienen nada que ver. Entonces yo le decía, ¿tú estás segura que naciste en una cuna? Entonces me decía, sí. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, a veces pensamos que Dios nos está respondiendo. Mire, por ejemplo, porque estamos hablando de la oración, cuando usted está orando por un trabajo, y ese trabajo se le abre una puerta, pero usted tiene que trabajar los domingos y usted tiene que trabajar los días que usted tiene que servir. Y Dios, digamos que Dios toca al pastor y le dice, quiero que mi hija fulanita, X persona, quiero que me sirva, no sé, como mujer, quiero que me sirva para la cena, quiero que esté al frente de la intercesión, quiero que sea la que esté dirigiendo las mujeres. Y de repente usted dice, no, pero es que Dios sabe todas las cosas y yo necesito trabajar. Pero usted coge ese trabajo. Mire, a veces uno piensa que es Dios, pero más tarde nos damos cuenta que eso nos está pesando, que no nos deja en paz, gente que no duerme, gente que ya deja de congregarse, hasta gente que sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque cambió la oración por un tiempo de trabajo. Y yo le digo eso con temor y temblor, que eso nos puede pasar a todas, a todos. Nos puede pasar eso. Entonces yo lo digo esto porque mismo el Señor me dice, ten cuidado. Y eso es lo lindo, que la voz de Dios es como es una alerta que dice, ten cuidado, por allí no. Y a veces uno dice, pero es que estoy sin trabajo. Y a veces, por eso le digo, a veces uno piensa, no, es que Dios sabe todas las cosas, es que Dios me va a entender. Pero no dejemos primero las cosas de Dios, no hagamos pasar antes de su trabajo, de su familia. Pongamos siempre en primer lugar a Dios, pongamos siempre el centro de nuestro corazón a Dios para que todas las cosas Él las vaya poniendo en el lugar. Y cuando hablaba de esto, de que a veces uno piensa de que una oración fue contestada y fue Dios, oremos siempre. Mire, yo le voy a contar rápidamente un testimonio y vamos a terminar. Mire, yo cuando me quería divorciar, y yo ya me estaba divorciando. Yo estaba orando. Por eso le estoy hablando del discernimiento, porque tiene que ver con la oración y la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo. Porque yo estaba orando, yo ya era cristiana y es por eso que le voy a traer este testimonio. Mire, yo era muy nueva convertida. Yo tenía apenas 1 mes o 2 meses de convertida. Pero yo me recuerdo que como yo llegué a la iglesia ya separada
físicamente de mi esposo, ya estaban firmados papeles de separación corporal, yo ya estaba separada desde hace mucho tiempo de mi esposo. Yo vivía en mi apartamento cuando conocía al Señor y de repente una hermanita, por eso le estoy diciendo que esto está hablando para la iglesia, para el pueblo de Dios, y una hermanita con otra hermanita me dice, no, Esquivet, tú te puedes volver a casar. Y yo, ¿así? Sí, 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 tú te puedes volver a casar con un hombre de Dios, con un hijo de Dios. Y yo súper contenta. Mire, me dices que tú tienes que pedirle a Dios como tú lo quieres. Y bueno, ella sabía más que yo. Y pues yo tenía como siempre eso de que como no conocía la palabra, entonces por eso le estoy diciendo que tenemos que ser dependientes de Cristo Jesús. Como yo no conocía, yo a la época estaba ciega, no tenía acceso para leer, yo dije, bueno, la hermana sabe y comencé a orar. Y mire, yo ya era cristiana. Comencé a orar, yo dije, la hermana sabe y todo eso, entonces yo, Señor, a mí envíame un hombre de ojos azules, mira, a mí me gustan los italianos, y bueno, en fin, usted se va a reír, pero yo estaba orando así, estaba orando que Señor, yo, y comencé como a decir lo que yo no quería de mi esposo y lo que no estaba de mi esposo y bla, 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 hasta que un día el Señor me mostró una visión, me explicó cómo es eso del divorcio y todo eso. Y yo comencé, mi oración la cambió el Señor porque yo estaba orando mal. Y yo pensaba que mi oración estaba siendo acepta delante de Dios porque porque pues yo estaba orando a Dios, o sea, yo decía, pues Dios me va a enviar lo que yo estoy pidiendo, yo estaba orando con mucha fe y todo, y no le voy a decir que no, yo tenía fe, yo decía, sí, yo también quiero conocer, Señor, un hombre que te ame a ti, bla, 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 bla. Y bueno, mire, para hacerle corta la historia, poco tiempo después de esa visión, el Señor cambió mi manera de orar, porque yo estaba pidiendo algo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios me habló audiblemente, me habló sobre el matrimonio, me habló a través de la palabra, que lo que yo estaba pidiendo estaba incorrecto, porque yo todavía estaba casada. Bueno, en fin, eso tal vez es otra prédica para otra vez, pero yo no quería como aceptar. Y después el Señor cambió mi oración. Primero que mi corazón sea liberado. Primero orar para perdonar a mi esposo. Primero, mire, cuando yo comencé a orar de esa manera como Dios me estaba dirigiendo, comencé a tener esa verdadera libertad que yo ya no comencé a orar como antes. Con el dedo acusador, sino comencé a orar como el Espíritu Santo me iba llevando, a orar por mi esposo, a orar por el perdón, a bendecirlo. Yo decía, Señor, dale una esposa que lo ame, dale una esposa. Yo no lo hice feliz, pero Señor, porque yo ya había entendido la base del perdón y cómo me iba dirigiendo el Espíritu Santo, pero al principio no. Yo estaba orando a mi manera, sin discernimiento, sin la dirección del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo me estaba dejando hasta que un momento me dijo, no. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Mire, Dios restauró mi hogar a través de esa oración. Pero al principio, si yo no hubiera cambiado la oración, Dios no hubiera restaurado mi hogar. ¿Por qué? Porque yo había creído en lo que me había dicho una hermana. Y yo me había enfocado en eso. Y por eso le estoy diciendo que es importante que usted dependa del Espíritu Santo, que usted ore al Espíritu Santo. ¿Entiende? Porque nosotros podemos orar y podemos orar mal. Y cuando el Espíritu Santo dice que oremos en todo el tiempo, es verdad, tenemos que orar en todo tiempo, pero no nos olvidemos que nosotros peleamos contra un enemigo que ya está vencido, que el Señor lo reprenda, pero que es invisible y que Él se disfraza en cosas mínimas para quitarnos la paz, para quitarnos la presencia de Dios. Entonces es muy importante que cuando usted ore, usted le diga, Señor Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a discernir cómo orar, para que usted no lance balas al aire, lance balas a lo loco y vaya disparando a quien sea sin, mire, cuando un hombre loco sale con su rifle, con su pistola a disparar lo que quiera. Mire, esto de la guerra espiritual
Esto se lo hace con entendimiento y es importante que el Espíritu Santo le dirija para que usted pueda orar con entendimiento y poder ver la gloria de Dios. Yo quería aumentar eso porque la hermana se basó en todo lo que es la oración, en todo lo que es la gloria de Dios, en ver el derramar, el poder de Dios, la liberación, el ser libre, contaba también la otra hermana, pero esto es muy importante. Si estos hermanos no hubieran sido dirigidos por el Espíritu Santo, pues esa muñeca se hubiera quedado allí. Y la persona tal vez, aunque no hubiera creído, pero algo que habló la otra hermana, es algo que el Señor me decía y quiero sí advertirle. Mire, usted no saque a lo loco las cosas que no son suyas. Usted no comience a botar cosas que no son suyas. Porque mire, cuando usted saca algo que no le pertenece, un objeto que no le pertenece a usted y usted empieza a sacar, mire, a veces se le levanta guerra porque como usted no sabe contra qué está peleando. Por eso lo que le estoy diciendo es importante que el Espíritu Santo le dirija hasta para votar algo. ¿Entiende? De otra persona. A eso me refiero de usted, sus propias cosas y algo que le muestra el Señor, usted lo puede votar cuando usted quiera. Pero quiero decir, por ejemplo, un ejemplo, que a mí se me armó una guerra. ¿Por qué? Porque mire, yo boté unos CDs de mi esposo. Yo era muy nuevita. Yo cuando regresé a mi casa y cuando Dios restauró mi hogar, yo tenía como a los 2 años yo volví, Dios restauró mi hogar. Pero como todo esto del mundo espiritual, Dios nos va revelando y nos va explicando en otra prédica que hablábamos del poder de la adoración. El Señor hablaba justamente de esto, de sacar objetos y explicaba de que la música, casi, no, mejor dicho, todas las músicas del mundo, que es para el mundo, que le canta a la mujer, que le canta al hombre, que le canta al sexo, que le canta al niño, que le canta que el perreo, que le canta al gato, que le canta, bueno, en fin. Todo lo que es del mundo está dedicado para Satanás, aunque usted no lo crea, porque todo lo que le glorifique al hombre. Por eso yo ayer en la noche, el Señor me decía, eso la gente no va a aceptar, pero lo voy a decir. Mire, cuando usted comienza a celebrar que el día del pastor, que el día de la pastora, que el día del niño, que el día ni sé qué, que el Halloween, que el día de San Valentín, y que el día, y que el día, y que el día, y que el día de Navidad, mire, esas fiestas son paganas. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente se fue acostumbrando de que lo que se dice sea en la iglesia católica o en una iglesia evangélica, no disciernen, por eso le estoy diciendo, no disciernen, no le preguntan, Señor, ¿es que eso te agrada? Señor, ¿es que tú estás de acuerdo con esto? Mire, y es ahí que el Señor le revela y le dice, no, o sí. Porque mire, todas las fiestas tienen que ser centradas. Cuando usted lee en Levíticos capítulo 23 o Éxodo 23, déjeme para rectificar, vemos las fiestas que son para Dios, no para el hombre. No que Dios dijo, y celébrenle al niño, y celébrenle al Día de la Madre. Yo no estoy en contra de que usted tiene que honrar a su mamá y a su papá. Ojo, no es lo mismo. Pero cuando usted ve en Levíticos capítulo 23, la palabra de Dios, la Biblia dice, en su Biblia si usted habla, dice las fiestas solemnes. O sea, quiere decir que es Dios mismo que las implantó, que es Dios que las puso allí para que se dé servicio para Él. Cuando usted va al culto, usted va no a ver al pastor, usted no va a ver a la hermanita, usted va a dar y rendir olor fragante a través de su oración, a través de su adoración al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas fiestas que después el hombre lo pone, la gente, mire, ya no se sabe ni se está discerniendo qué es de Dios y qué es del mundo. Porque afuera el mundo celebra el Día de la Madre. Afuera en el mundo se celebra el Día del Niño. Afuera se celebra el Día del Cáncer y la gente se pone hasta un lazo. Y yo digo, pero ¿y eso qué hace dentro del? Si nosotros servimos a un Dios vivo que sana y salva, entonces, ¿qué hace un lazo negro dentro del pueblo? Bueno, tal vez no sea aquí, pero estoy hablando en general. Entonces,
tenemos que enfocarnos y depender para todo del Señor. Y otra vez le digo, no es que le estoy diciendo que sea malo que usted, su hija, su hijo, si usted tiene hijos y usted es mamacita, que usted no reciba honra. Todos los días, como yo le decía, y eso es lo que yo le enseñé a mi hijo, todos los días el hijo tiene que celebrar el Día de la Madre, porque todos los días le dimos la vida y todos los días nos tienen que respetar. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente solamente ese día viajan y visitan a su madre. Solamente ese día le regalan algo y solamente ese día pasan con su madre para comer. En cambio, si usted le enseña desde pequeño a su hijo que tiene que honrarla, respetarla, que usted es su madre o el padre y que la palabra lo dice, honrarás a padre y madre. No dice celebrarás solamente un día porque será solemne para el día de la madre. No, dice honrarás padre y madre porque largos días tiene el hijo que hace eso. Entonces es una promesa. Entonces es muy importante de que nosotros sirvamos a Dios con temor y temblor, orando, como la hermana dijo, en todo tiempo. Amén. Entonces, por eso le decía, si usted está orando, Dios muchas veces le va a cambiar la oración, porque a mí no sé cuántas veces estoy orando y el Señor me dice, no es así. Y de repente me cambia la oración y de repente yo empiezo a ver la gloria de Dios. Y esto yo lo hablo incluso para los ministerios. Muchas veces oramos de una manera mal. Y a veces decimos, ¿y por qué Dios no lo hace? ¿Y por qué Dios no me usa? ¿Y por qué Dios? Porque a veces estamos orando mal. Cuando Dios te dirige y tú estás orando conforme a la voluntad de Dios, y amanso que más haya, tú vas a ver la gloria de Dios, porque está siendo dirigida a la voluntad de Dios. Pero cuando es para nosotros mismos, pues muchas veces nos estamos en oraciones stand-by, como se podría decir en oraciones en espera. Entonces muchas veces, ¿qué estás tú haciendo para que esas oraciones sean respondidas? ¿Qué estás haciendo tú de tu parte para que Dios mueva su mano de poder? ¿Qué estás haciendo tú para que el Señor responda a ese clamor? Entonces es muy importante, la hermana hablaba de la liberación, porque es algo, cosas íntimas que ella está orando, que ella está peleando en su intimidad con el Señor para que el Señor vaya respondiendo a la oración. Entonces, llevemos siempre a la gente a orar con entendimiento, porque hay a veces que como le digo, se ve casos que están orando y de repente, hermana, pero es que esto no es así. A veces dice, ay, hermana, es que esto yo no lo sabía. Entonces, muy importante de que nosotros oremos con entendimiento, porque guerra avisada no mata soldado. Entonces, importante que tú tomes tu arma. Siempre tú vas a vencer al enemigo cuando tú conozcas el arma. ¿Y cuál es el arma? ¿Es el pastor? No. ¿Es llamar a la pastora? No. ¿Es llamar a un líder? No. Es clamar y llamar al Espíritu Santo y que tú proclames la palabra. Cuando tú conoces bien tu instrumento, el arma de guerra que Dios te entregó, que Amanseca Masaya, allí tú verás la gloria de Dios, porque el que conoce la palabra tiene un arma de guerra que es poderosa para derribar cualquier demonio o cualquier enemigo. Y Dios nos da la victoria. Amén. Entonces, gloria a Dios por esta bella palabra que trajeron de la oración. Amén. Y así que no sé si alguien quiere, en esos niveles de oración, usted ve que como el niño primero comienza a gatear, después comienza a cuatro paticas, después va a comenzar a caminar, después comienza a correr y después comienza ya a jugar hasta, digamos, a la peleto. Así mismo también es con nosotros, porque yo que yo sepa, yo aprendí a orar con la palabra. Yo iba leyendo y yo iba aprendiendo a orar. Y cada vez que usted le dice, Espíritu Santo, enséñame, Él lo va a hacer. Porque el mejor maestro, porque el mejor profesor que más Rabasaya es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él es el mejor profesor para enseñarnos y llevarnos a esa intimidad con el Padre. Entonces, muy importante
hasta aquí mi aportación. Así que usted va a ir aprendiendo a orar. Por eso es importante que cada vez que nos unimos, eso nos lleva a ir avanzando, aprendiendo el uno del otro, porque yo aprendo de usted. Usted aprenderá de otra hermana, de otro hermano, y así estamos para aprender porque somos copartícipes, coherederos del reino de Dios. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarda. Así que bueno, vamos entonces